amigos que nos están viendo y pues es un gusto, ¿verdad? Volver a pues, estar aquí con ustedes. Dios es bueno y pues la verdad que nos debemos de gozar en la presencia del Señor. En su misericordia nos da este tiempo, ¿verdad? De devocional, este tiempo en el que podemos meditar de su palabra. Y pues, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar este tiempo de devocional, este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Y pues en este tiempo, Señor, queremos poner en tus manos, Padre, pues esta palabra, este tiempo de reflexión, este tiempo pues de estudiar, Señor, las Escrituras. Queremos ponerlo en tus manos, pedirte, Dios, que nos ayudes, Padre, a tener un corazón receptivo, una mente, Señor, humilde, Padre, para poder comprender, Señor, lo que es tu palabra. Queremos con todo nuestro corazón, pues ser buenos hacedores de ella, Señor, ser hacedores, comprender de ella y caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar esta pequeña reflexión, hermano. Realmente vamos a estudiar nada más o vamos a reflexionar en un versículo de la Escritura y lo he titulado Creer en Jesucristo. Vamos a leer y vamos a analizar ese pasaje que la verdad es muy conocido, ¿verdad? Entre los cristianos. De hecho, ese pasaje pues se usa mucho en relación al evangelismo, cuando vamos a predicar la Escritura, cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Usamos mucho este pasaje y estoy seguro que muchas veces eh, pues lo hemos usado, lo hemos repetido bastantes veces y a quienes nos están viendo, pues amigos que nos ven de igual manera, si en algún momento les han hablado de la Escritura, les han evangelizado, estoy seguro que también este pasaje se los han mencionado. Es un pasaje muy conocido, muy leído de las Escrituras. Y pues este pasaje es Juan 3:16. Pero vamos a analizar un poquito de esto, eh, a comprenderlo, ¿verdad? Porque habla sobre el amor de Dios que tiene hacia la humanidad. Les voy a leer el pasaje de Juan 3:16 que dice de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues yo creo que pues estamos de acuerdo, ¿verdad? En el que pues sí, usamos mucho este pasaje para enfatizar el amor del Señor, el amor de Dios por la humanidad. Y bueno, pues no solo, bueno, es el amor de Dios hacia la humanidad y en la manera que manifestó ese amor por todos nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues si bien es muy ciertísimo que nos hace saber con qué amor, ¿verdad? Ese grande amor que el Señor ha demostrado, ese grande amor que Dios quiere que la humanidad se salve, ¿verdad? Es un amor incondicional, es un amor perfecto de parte del Señor hacia nosotros. Pero vamos a analizarlo un poco desde el sentido original, ¿verdad? En el que fue escrito. Pues para empezar, el Espíritu Santo nos hace saber por medio del escritor de este libro, que fue Juan, uno de los discípulos del Señor, un apóstol del Señor, que Juan fue el menor de ellos, ¿verdad? Se dice que fue el menor de ellos y el último en escribir esta carta, este Evangelio de Juan, fue el último de los tres que escribió este Evangelio. Y bueno, pues él lo que quiere enfatizar, ¿verdad? Cómo Dios ama al mundo. De hecho, el libro de Juan está lleno de amor, presenta al Señor Jesús como el unigénito, como el poderoso, como el Dios de Israel, eh, como pues el gran yo soy, ¿verdad? El Dios perfecto, el Dios poderoso, el Dios de amor. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo expresa. Dice, iniciando este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que aquí expresa es la intensidad de amor, ¿verdad? La intensidad del amor que el Señor tiene para con la humanidad. Y es que
Juan enfatiza algo, ¿verdad? Habla de un amor ágape. Ese tipo de amor es un amor puro, un amor desinteresado, es un amor incondicional, es un amor que no está o no refiere a un amor entre amigos, entre una amistad, entre personas, tampoco refiere a un amor que se tiene en pareja, no refiere a un amor hacia los hijos, no refiere a un amor hacia el prójimo, sino que este es un amor perfecto. Este es el amor de Dios, este es el amor que el Señor mostró para con la humanidad. Es un amor ágape. Entonces, este representa la misma esencia del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, que es por sobre todo, ¿verdad? Dios es la esencia, es la fuente del amor. Pero dice este pasaje, porque de esta manera amó Dios al mundo. Es decir, va a presentar de qué manera el Señor ha amado a la humanidad. Y lo que vemos nosotros, la palabra amó, porque dice, porque de esta manera, o porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra que leemos como amó, nosotros la podemos entender como en un tiempo pasado, ¿verdad? Dios amó en un tiempo pasado, pero el sentido que tiene este verbo o esta palabra de amar, ágape, en el original, pues es un verbo, una acción que pues se expresa, ¿verdad? Que Dios tiene ese amor de su voluntad de una manera objetiva de amar tan grande hacia la humanidad, pero no es que sea en un tiempo pasado, sino que en el sentido en el que está escrito, es de que Él lo muestra que nos amó desde un pasado, pero que a nuestros tiempos todavía sigue ese amor en continuidad, ¿verdad? Es un amor no que fue en el pasado y quedó ahí, sino que es un amor que habla en el que Él decidió, o esa pureza, ese amor intenso, ese amor puro que Dios tiene, la esencia del amor, te amó de tal manera a la humanidad que sigue en continuidad. Es decir, Dios ama, esa es la naturaleza de Dios, pero tampoco vayamos a confundir, ¿verdad? Que ese amor solamente sea un amor, digamos, no a la ligera, sino un amor en el que diga uno, bueno, pues Dios me ama, ¿verdad? Este, y Dios ama a todo mundo, Dios ama lo que hago, me ama a pesar de lo que hago. No, sino que tiene también un sentido, ¿verdad? Un sentido en el que dice que Dios amó a la humanidad de una manera pura, de una manera sincera. Y bueno, pues ese amor lo incitó ¿a qué? A dar a su hijo unigénito. Es decir, que Dios ama a la humanidad, no está de acuerdo, Dios aborrece, Dios desprecia, Dios odia el pecado y pues es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios ama a la humanidad y dio su Hijo, ¿verdad? Para que creamos en Él o para que quien crea en Jesucristo, pues realmente sea salvo de la ira de Dios. Lo que Dios no quiere es que el hombre se pierda por la eternidad. Entonces el plan de Dios perfecto que fue por medio de ese amor, bueno, pues fue enviar a su Hijo Jesucristo, lo envió a este mundo para que Él fuera quien sobre de quien cayera, ¿verdad? Esa ira de Dios. Es decir, que Jesús aplacó la ira de Dios, Jesús cumplió y pues él hizo esa obra que nosotros jamás pudimos haber hecho. El hombre no la pudo haber hecho, sino simplemente que Jesús, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, esa sangre pura, esa sangre sin mancha, sin pecado, fue lo que pudo aplacar esa ira de Dios. Es decir, que Él satisfizo esa necesidad que se tenía por un sacrificio de alguien inocente o de un ser inocente, sin pecado, sin mancha, para poder cumplir con esta expectativa, ¿verdad? Que tenía el Señor de poder, para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces, la palabra que también ha dado, esa misma palabra tiene el mismo sentido que el Señor tomó la decisión, el Señor tuvo esa iniciativa por ese mismo amor de dar, de ofrecer como sacrificio a su Hijo Jesucristo de una manera
propia, de una voluntad propia, dar a su hijo. Pero bueno, vemos nosotros esta parte, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Entonces, aquí viene el propósito. Ese es el propósito el que yo les mencionaba, que dice, el propósito es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces veamos que la salvación es para todo aquel que cree. Entendamos, como les decía, que no es para todos los que creen y los que no creen. Es decir, podemos encontrar muchas personas que digan, no, pues yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios, creer en Jesús, creer en la redención, en el plan de salvación que Dios ofreció por medio de su Hijo Jesucristo, y otra cosa es creerle a Dios, creerle al Señor que Él lo hizo, no para que sigamos viviendo nuestros pecados, sino precisamente para limpiarnos de ese pecado. Es por eso, ese es el propósito en el que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo, en obediencia al Padre, en obediencia a su Padre, Él vino y dio su vida por nosotros. Entonces, dice la Escritura que para todo aquel que en Él cree. Entonces, digamos que no es para todo o para cualquiera, más bien es para todo o para cualquiera que decide aceptar a Jesucristo. Todo aquel que nosotros hemos decidido esto, hemos tomado una decisión personal y decir, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces es en lo que el Señor obra, en quienes obra el Señor, nos limpia de pecado, nos restaura, limpia y nuestros pecados nos limpia de esa mente de maldad que teníamos, pero ahora viene la otra parte. Él ha hecho la obra redentora, Él ha hecho esa limpieza en nuestro ser. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, pues caminar en obediencia al Señor. Así es que, pues vemos, ¿verdad? Que si tú que no has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú que no has hecho una oración de fe, una confesión de pecados delante del Señor, bueno, pues es tiempo de hacerlo. Pero también es una aplicación para los que ya hemos creído en Él, porque no se trata solamente de creer. Entonces, pues así es que cuando nosotros decidimos de una propia voluntad creer en Jesús como único y suficiente Salvador, entonces tenemos esa esperanza de no perdernos por la eternidad, de que no podemos nosotros, ya no pasaremos nosotros de esa muerte espiritual, sino a una vida eterna con el Señor Jesucristo. Por toda la eternidad estaremos delante del Señor. Pero vamos a hacer esta reflexión, ¿verdad? Nosotros podemos pensar o decimos, bueno, yo creo, ¿no? Porque todo mundo dice que cree. Inclusive dentro de la misma cristiandad, los mismos cristianos, pues podemos decir, yo creo en Jesucristo. Pero pues vamos a hacer una reflexión. Una palabra o la palabra original, la que se define como creer, la palabra creer se define como tener fe o confiar. Esto específicamente, esta palabra específicamente en relación a Cristo por el bienestar de la persona, es decir, el creer en lo que enfatiza o más bien a lo que apunta esta palabra es creer, pero en Jesucristo, creer en su obra redentora, creer en la obra de salvación, en la obra que él hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y esto pues es para bienestar nuestro. Y bueno, ¿por qué lo digo así? ¿O por qué lo quiero recalcar? Lo quiero, pues sí, realmente, ¿verdad? Hacer, enfatizar esta parte, ¿verdad? Porque, pues una persona que cree, una persona que confía en el Señor, no es una persona en la que está un tiempo en la iglesia, está un tiempo creyendo o diciendo, ¿verdad?, que es cristiano, que es hijo de Dios, que es bautizado, inclusive que predica la palabra, pero después de un tiempo se aleja del Señor. Después de un tiempo, pues ya no quiere saber del Señor. Después de un tiempo, pues deja de leer su Biblia. Ya no tiene, ¿verdad?, ese mismo sentir, ese mismo anhelo por servir al Señor. Entonces, ya no estamos hablando de una acción repetida, una acción continua.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues no quiere decir otra cosa más que nunca, nunca esa persona verdaderamente aceptó caminar en obediencia al Señor. Por eso es bien importante esta palabra, ¿verdad? De creer, creer de forma continua, de creer en forma ininterrumpida. No se puede decir, pues es que yo antes creía o creí o yo me congregaba, ahora pues no estoy yendo a la iglesia, ahora no me estoy congregando, ahora no oro, no leo la Biblia, pero el Señor conoce mi corazón y en el tiempo del Señor, pues Dios me va a volver a tomar, me va a volver a restaurar. Una obra la hace perfecta. Dios no puede quedar a medias, el Señor no puede no puede dejar algo inconcluso. Es decir, que nosotros, la decisión que nosotros tomamos en Cristo, pues debe de ser una acción continua. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios, estoy seguro de mi salvación. Esa misma salvación, esta misma seguridad que yo tengo en el Señor, debo de demostrarla de igual manera por mis obras o por mis hechos, y no porque seamos salvos por las obras o por los hechos. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Pero las obras dan de manifiesto que somos creyentes, da de manifiesto que creemos en el Señor Jesucristo, da de manifiesto que somos hijos de Dios. Entonces, entendamos que no es para todos los que creen y los que no creen esa salvación, sino para todo o cualquiera que decide creer en Jesucristo. Eso es lo que nosotros, cuando la Biblia dice para todo aquel que cree, es decir, para todo aquel que ofrece su vida al Señor, que tiene la fe puesta en el Señor y decide, ¿verdad?, seguir a Jesucristo, y no solamente en seguirlo en un sentido de decir, pues yo soy cristiano, soy creyente, sino en hacer su voluntad del Señor. Entonces, pues vamos a hacer un énfasis y vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Lo que nosotros leemos, esa palabra, ¿verdad? Como creer, la palabra original se define como tener fe, confiar, específicamente en relación a Cristo por el bienestar de la persona. Es decir, esa palabra de creer va enfocada a la persona de Cristo, en la relación a Cristo. En eso va enfatizada y va enfocada esa palabra de creer. De hecho, pues el mismo texto nos lo hace saber, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, es decir, para todo aquel que en Él deposita su confianza, para todo aquel que en Él confía, para todo aquel en quien Él tiene fe, en Jesucristo. Entonces, es una acción, este es un verbo, es una acción repetitiva, es una acción continua en la que nos está hablando el texto, o lo que nos está hablando, nos está enfatizando la palabra creer. Es una acción continua o repetida. Es decir, pues sí, yo creo, bueno, pues mi creer en Jesucristo, mi creer en Él, confiar en Él, tener fe en Él es continua. No es precisamente o no es el que yo diga, ahorita creo y después no creo. No es el que diga, ahorita voy a la iglesia, ahorita oro, hoy hago esto, hago el otro por Jesús y el día de mañana ya no lo hacemos. Eso no es el creer, sino es continuo. Vienen aflicciones, vienen problemas, vienen situaciones complicadas, pero yo creo en Él, yo continúo en Él, yo no me alejo de Él. ¿Por qué? Porque estoy afianzado en el Señor. Entonces, si tú, amigo, en esta reflexión, tú no has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, bueno, pues te invito a que lo hagas. Pero esa confianza es exclusivamente en Cristo. Es decir, no es en Cristo, pero también en las imágenes. Mi confianza no es en Cristo, pero también en las procesiones, ¿verdad? Mi confianza no es en Cristo, pero también en el catecismo. Mi confianza no es en Cristo y en la penitencia, ¿verdad? O en los sacramentos, ¿verdad? Que consisten en arrepentirse de los pecados y después ir y confesarlos a un sacerdote. Eso no es la confianza en Cristo. Es solo Cristo porque Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces, si tú verdaderamente en tu corazón quieres creer o deseas, ¿verdad? Creer, conocer de Jesús,
Bueno, lo que tienes que hacer es creer en Él, depositar tu confianza en Él, hacer las obras que a Cristo le agradan, caminar en esa fe, caminar en esa confianza, caminar en esa obediencia para con el Señor. Y de igual manera, hermano, en Cristo, pues debes saber que creer en Cristo y confiar en Él no es confiar hoy, no es confiar, confié la semana pasada, confié el mes pasado, confié en el Señor hace un año y ahorita tu vida pues ya no está, ¿verdad?, alineada a la del Señor. Entonces, en alguna ocasión tuve platiqué con una persona, un pastor, y entonces él me decía, dice, no, pues qué buen mensaje se dio, ¿verdad? Entonces yo platicaba con él, dice, no, pues sí, Dios tiene sus propósitos y la gloria es para el Señor. Entonces me decía, me acuerdo cuando antes, me acuerdo hace unos años, pues yo predicaba y la gente caía, ¿verdad? Que se manifestaba el Espíritu Santo y todo. Entonces yo le pregunté, bueno, eso fue antes, pero ahora, ¿qué ha pasado, no? Pues lamentablemente ya no pastorean, lamentablemente sus hijos están viviendo de una manera desordenada, lamentablemente su familia pues no está desintegrada, ¿verdad? No está separada, pero ya no pastorean, ya sus hijas pues están pues viviendo prácticamente, ¿verdad? De una manera desordenada, igual que sus dos hijos, sus tres hijas. Entonces, no es el creer, haber creído, ya no creer y después volver a creer, sino es un creer continuo, un creer día a día, un creer minuto a minuto. Yo me afianzo del Señor, yo leo mi Biblia diario, yo oro diario, yo hago las obras del Señor diario, confío en el Señor diario. No es hoy sí y mañana no. Hoy trabajo para el Señor, pero mañana no lo hago. Hoy me congrego, pero mañana no. Hoy sí oro, pero mañana no. No, es un continuo, es continuo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Porque pues bien dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, qué forma de amar a Dios al mundo. Hablando del mundo, habla de la humanidad, no en sí del planeta, ¿verdad? Planeta Tierra, no, dice mundo, pero hablando de la humanidad. De tal manera amó Dios a la gente, a las personas, a las almas, que ha decidido dar a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todos aquellos que depositen su confianza en Él, todos aquellos que tengan fe en Él, todos aquellos que decidan caminar en el orden de Dios, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Qué terrible esa palabra, hermanos, es de pensar, porque la palabra que nosotros leemos no se pierda en el original, quiere decir para que no sea destruido totalmente. Así lo define el original en el griego, para que no sea destruido en su totalidad. ¿Y en dónde, hermanos? Bueno, pues en el lugar de tormento. Pero para evitar eso, necesitamos creer en su Hijo Jesucristo, y el creer nos va a dar esa vida eterna que Dios da por medio de Cristo para que pues podamos tener esa vida y vida en abundancia. Por eso yo te voy a invitar, amigo, hermano, de igual manera, si tú has visto o entiendes que tu vida no está bien con el Señor, que tu vida se ha alejado, bueno, pues no es tiempo, no es el decir o condenar a alguien, no es el juzgar a nadie, sino simplemente el invitarte a que te alinees con el Señor, invitarte a que te arrepientas de tus pecados, que entregues tus pecados al Señor y que camines en obediencia. Y a ti, amigo, amiga, que tú nos ves, de igual manera, si Dios ha alcanzado tu corazón, te ha hecho reflexionar en esto, yo te invito también a que hagamos una oración juntos. Vamos a orar. Yo pido que cierres tus ojos, amigo, amiga que nos estás viendo, y que hagas una oración conmigo. Repite esta oración. Es una oración guiada.
pero tú lo harás ya en tu corazón y en tus pensamientos para con el Señor. ¿Y por qué no le dices, Señor Jesús, te doy gracias por este día de salvación, este tiempo en el que aún me prestas la vida, porque así dice tu palabra, que tenemos que buscarte mientras puede ser hallado. Quiero darte gracias por tu palabra, por la salvación, por medio de tu Hijo Jesucristo, y pedirte que perdones mis pecados, que perdones mi rebeldía, que perdones lo que no he hecho correctamente, que perdones todo aquello, Señor, que no te ha agradado. Entrego mi vida a ti, pongo mi vida en tus manos, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, te pido que por favor y te ruego que me limpies de ese pecado y que me ayudes a caminar en esa fe, en esa confianza de tu Hijo Jesucristo. Queda en tus manos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hermano, vamos a hacer una oración de igual manera. Padre, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, porque es tiempo de salvación, es tiempo de reconciliación. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, pedirte que perdones nuestros pecados, que perdones el que si en algún momento nos apartamos de ti, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a caminar, Señor, pues queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Límpianos de nuestra maldad. Hacemos un compromiso contigo, Señor, de caminar en obediencia. Hacemos un compromiso contigo de caminar en santidad. Hacemos ese compromiso, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestros ojos, nuestros pensamientos, que han sido muchas veces pensamientos, pues, que no son correctos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar complaciéndote, Padre, en todo. Que tú seas nuestro Señor y nuestro Señor por siempre, Padre. Queremos poner en tus manos, Señor, para honra, gloria y alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, damos gracias a Dios. Y bueno, pues en su misericordia, ¿verdad?, que nos ha permitido vivir hasta este día. Porque, pues hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras podamos hallar al Señor, pues hagamos todo, hermanos, para poder estar bien con Dios. Damos gracias a Dios y pues bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios les fortalezca y que el Señor pues sea con todos ustedes y que sea también con todos nosotros. Damos gracias a Dios y bueno, hermanos, pues nos vemos en una próxima ocasión, si el Señor lo permite. Recordemos, hermanos, estar escudriñando las Escrituras y pues cada día, ¿verdad?, pedir al Señor que nos ayude para poder caminar en obediencia. Dios les bendiga, hermanos, y pues nos estaremos viendo pronto. Bendiciones.